PP en Herrera yo creo que ha terminado un ciclo. Creo que es hora de que haya un cambio. Nosotros no nos presentamos para conseguir un puesto de trabajo ni un salario. Nosotros nos presentamos para trabajar por el pueblo. Por eso somos la mejor opción. Porque nuestro ayuntamiento deje de ser el principal empleador, porque nos importa la gente y no perpetuarnos en el poder. Nosotros estamos a favor de que se ayude a todas esas personas que lo necesiten, sin chantaje, sin usar la necesidad de nadie para intentar captar un voto. Nosotros no somos así. Un proyecto apasionante que tiene un gran recorrido ya de gobierno y en 12 años, con la inflación que estamos viviendo, no hemos subido ni un solo impuesto. Bienvenidos al último programa especial de elecciones municipales aquí en Herrera Televisión. Ya saben que estamos celebrando estos programas especiales con motivo de los próximos comicios que se celebrarán este próximo domingo 28 de mayo. Entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Herrera que se presentan por sus respectivos partidos políticos. Les recuerdo que el pasado viernes, estuvimos hablando con Hipólita Arjona, candidata a la alcaldía de Adelante Andalucía Herrera. El lunes estuvimos con José Jurado, candidato a la alcaldía por Izquierda Unida. El martes entrevistamos a Francisco Cornejo, candidato a la alcaldía por Andalucía por Sí Herrera. Ayer miércoles tuvimos la oportunidad de dar la palabra a Manuel Álvarez, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, y hoy toca entrevistar a Jorge Muriel, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, Rocío, por estar ahí. Importante. Jorge ha elegido para celebrar esta entrevista este marco donde nos encontramos, el Centro de Desarrollo Empresarial Local de Herrera, un proyecto que se creó con el objetivo fundamental de la creación de empleo en la localidad. Precisamente vamos a hablar con él de lo que conforma su programa electoral, de esas propuestas en materia de empleo y desarrollo empresarial, propuestas en materia sanitaria, propuestas culturales, todo ello lo vamos a desgranar a continuación, pero antes le voy a realizar una presentación, como a todos los candidatos. Lleva 12 años en el Ayuntamiento de Herrera como regidor local. Tiene 45 años de edad en la actualidad, es técnico de formación profesional en comercio con una gran experiencia en la empresa privada. Ha sido director gerente de Andalucía Occidental hasta 2005 y sus vocaciones son la historia y la política. Se presentó a las elecciones municipales de 2011 como candidato a la alcaldía de Herrera por el Partido Popular y desde entonces lleva en el gobierno municipal 12 años al frente del Ayuntamiento como regidor local. Bueno, Jorge, cuartas elecciones municipales a las que te presentas como cabeza de tu partido, por el Partido Popular. ¿Qué motivos personales son los que te llevan nuevamente a presentarte como candidato a la alcaldía de Herrera? Bueno, la verdad es que han sido 12 años complejos. Hemos gobernado 3 legislaturas y tengo que decir que no me mueve ninguna ambición personal. Lo hago por vocación pública, lo hago por mi pueblo, por mi equipo, por mi gente, que es nuestro pueblo. Y la digo con toda la humildad, porque la digo, no me mueve ninguna ambición personal, simplemente la dedicación al servicio público, que creo que es lo que le interesa a todos los vecinos y vecinas. Pero tengo que empezar por el principio, ¿no? 12 años de enorme complejidad, y explico por qué. Cuando llegamos en 2011 al Ayuntamiento de Herrera, la verdad es que fueron una legislatura del 11 al 15 muy compleja, muy difícil. ¿Por qué? Porque el anterior gobierno dejó una herencia tremendamente endiablada, ¿no? En lo económico y en muchas cuestiones urbanísticas que ahora voy a explicar. Entre otras cosas, una deuda enorme. Por ejemplo, no se pagaba a los proveedores, se le pagaba 6 meses o un año a alguno. Teníamos una deuda con proveedores de 1,5 millones, casi 1,6 millones de euros, sin reconocer en los cajones. Teníamos también 4 millones de euros que se le debían a los bancos a largo plazo. También nos encontramos con una póliza al descubierto en 700.000 euros, de 1 millón de euros, con una deuda al Gobierno de España de devoluciones de pie de 400.000 euros y 2 anticipos reintegrables a la Diputación de 800.000 euros entre los dos. Con lo cual eso sumaba una deuda aproximada entre 7,5 millones de euros, 8 millones de euros. Con lo cual eso hacía muy difícil la gestión. Además, no había recursos económicos, no había liquidez ninguna en el ayuntamiento. El arqueo de caja del año 2011, cuando tomó posesión, entre todas las cuentas bancarias había 100.000 euros, no había ni para pagar las nóminas de esa mensualidad. Fijaros la dificultad. ¿Qué hicimos nosotros en esa etapa? Tuvimos que hacer un plan de ajuste bastante complejo, bastante duro, que nos llevó a reequilibrar la economía, pero claro, evidentemente, cuando heredas una situación tan difícil, no puedes emprender grandes proyectos en una legislatura que te dedicas, porque como yo digo,
todo gobierno entrante es hijo del que le precede y padre del que viene, y eso fue así. Entonces, 4 años que nos dedicamos a ordenar la economía para poder luego en la última etapa de la legislatura hacer una un poquito más expansiva, pero la expansión que hubo fue repartir los recursos, los pocos recursos que pudimos entre la mayoría de vecinos que en aquel momento, con aquella crisis, estaban pasando una enorme dificultad. Eso fue nuestro objetivo, rotaciones de puestos de trabajo, una política social que ayudase a aquellas personas que estaban por debajo, equilibrarlas con las que estaban por arriba, y eso fue lo que hicimos, con una herencia muy compleja en ese sentido. Pero también heredamos una situación muy difícil porque teníamos un convenio, el convenio de la Gera Sur, donde está previsto, y lo terminamos en 2019, hacer 300 viviendas. Tuvimos que hacer una reformulación de todo ese proyecto porque iniciaron las obras sin tener el dinero para ello, sin tener los recursos aprobados definitivamente, y evidentemente eso causó un problema que también se derivó en ese problema económico que he explicado anteriormente. Pero también nos encontramos una enorme obra de un espacio escénico, lo que le llaman teatro, con un enorme problema, porque la obra, ojo, y lo tengo que decir y los vecinos tienen que saberlo, la obra cuando el ayuntamiento llega estaba completamente parada. Este ayuntamiento, este gobierno que yo presido, jamás paró esa obra. Simplemente nos encontramos una obra parada con una empresa que se estaba encargando de la ejecución y estaba en suspensión de pago. Tuvimos que resolver todo el procedimiento administrativo de esa obra. También nos encontramos el centro de salud parado desde el 2009 con un expediente administrativo insalvable, con un procedimiento de reintegro ya que se ponían en marcha, igual que ocurrió después con esta obra de los espacios escénicos. Las tres grandes obras del gobierno anterior, de grandes proyectos me refiero, los tres estaban parados, enquistados y sin posibilidades y sin recursos económicos para ello. Pero me quiero detener un poco en los espacios escénicos, porque quiero decir, porque esto no se lo he dicho a los vecinos hasta hoy, porque hace pocas semanas hemos detectado, la Diputación de Sevilla ha sacado una convocatoria que el PSOE nos acusó de no haberla pedido, y nosotros la hemos pedido en segunda convocatoria que ha salido, y ahí es donde nos hemos llevado la gran sorpresa sobre el edificio del teatro o espacios escénicos. ¿Qué ocurrió con esta obra? No solo nos encontramos la obra paralizada, porque la empresa había dado subvención de pago, sin capacidad de financiación, porque había 1 millón de euros de subvención y el coste de la obra era 3,5. ¿Dónde iban a conseguir esos 2,5 millones? Nadie lo sabe. Pero había que terminar la obra. En 2013 había que tener la obra completamente terminada y el ayuntamiento tenía que aportar 2,5 millones de fondos propios que no había, ya he explicado la situación económica. Pero lo grave de esta situación es que ahora que hemos intentado, porque ha sido una línea para pagar y terminar edificios de este tipo, que la Diputación de Sevilla iba a financiar el coste total de su finalización, aunque es un proyecto que nosotros en principio no veíamos porque era muy grande para nuestro municipio, demasiado costoso su mantenimiento, y entendíamos que a lo mejor podíamos tener otra reformulación, pero bueno, digo, si la Diputación paga el 100%, el pueblo hará el esfuerzo y la terminamos. Nuestra gran sorpresa es que la hemos pedido y nos la han denegado. Nos han denegado la subvención cuando a otros pueblos se les ha concedido. Y digo, ¿por qué nos han denegado? Porque el proyecto no siguió su curso legal. Se aprueba un proyecto, no sé, mejor dicho, no se aprueba un proyecto, se encarga un proyecto, se visa, pero ese proyecto no pasa por el órgano competente. Todos aquellos proyectos que superan el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, 6,5 millones, 650.000 euros, tienen que aprobarse en el Pleno y tienen que llevar el informe técnico y el informe jurídico. No pasó por Pleno, no se aprobó en el Pleno, no hay informe técnico, no hay informe jurídico, y nuestra sorpresa es que el informe que han emitido los técnicos y que está en el expediente de hace varias semanas refleja que no cumplía entonces y no cumple ahora. ¿Qué quiero decir con esto? La obra no es legal. La obra ahora mismo, ese proyecto no es compatible con nuestro ordenamiento urbano. No cumple ni el planeamiento del PGO hoy ni las normas subsidiarias de entonces. Entonces nos han denegado la subvención, pero esto lo tenía que saber el pueblo. O sea, el ayuntamiento, fijaros qué barbaridad, empieza una obra con un edificio que no cumple 5 artículos del PGO ni cumple las normas subsidiarias de Pobrasa. O sea, que si quisiésemos optar e iniciar ese proyecto de nuevo con fondos propios, con fondos de la Diputación, de la Junta de Andalucía, tendríamos que modificar el planeamiento o el proyecto. Esa es la gravedad de este asunto, pero el PSOE lo sabe, porque yo se lo he dicho al candidato del Partido Socialista. Le digo, oye, ¿sabéis que está aquí? Bueno, sí cambia el plan general, pero no se puede criticar algo y resulta a sabiendas de que el proyecto se inició, porque hoy lo saben, sin cumplir el procedimiento, que era aprobarlo en pleno, que esté informado y que pase todo el procedimiento legal, que no se hizo. Y se inició una obra a sabiendas de que eso no se puede hacer. Entonces me llama mucho la atención y lo tengo que decir, ¿no?
porque se me ha acusado gravemente de que voy contra la cultura, de que no quiero acabar el escénico, y ahora cuando realmente sale una línea de subvenciones al 100%, vamos a apostar por ella, vemos el expediente y descubrimos que realmente no se han hecho las cosas bien, que el proyecto no cumple la ley urbanística de nuestro pueblo y que ahora si sale otra subvención y lo quiera cambiar este gobierno u otro, tienen que adaptar el proyecto al planeamiento o el planeamiento al proyecto. Esa es la verdad de esto y evidentemente se hará público los informes técnicos que hay ahora mismo en el expediente subido, porque evidentemente se abre un expediente para la solicitud de la subvención hace varias semanas con la Diputación de Sevilla, que por supuesto vino denegada por este mismo hecho porque no cumplía el proyecto. En cuanto al centro de salud, ¿qué puedo decir del centro de salud también de la herencia de aquel momento? El centro de salud nos lo encontramos también paralizado desde 2009. Entramos en un litigio no solo con la empresa adjudicataria, que al final terminó costándole 270.000 euros al ayuntamiento, sino también en un procedimiento judicial que se alargó en tiempo con la Junta de Andalucía para defender los intereses generales. Eso nos permitió luego más adelante firmar un convenio con la Junta de Andalucía donde el ayuntamiento asumía el coste de la terminación del edificio y adaptación a la legislación, porque ahí hubo unas irregularidades importantes también, que están todos en los expedientes, y es que se habían hecho partidas de obras que no estaban conforme al proyecto y al código técnico del SAS. Eso, la verdad es que fue muy complejo, nos hemos pegado 9 años, digo a nivel urbanístico de lo que es el edificio, luego hablaremos del servicio que me parece fundamental abordarlo, ¿no? Pues la verdad es que de 1,3 millones de euros que costaba el edificio, tuvimos que destinar 600.000 euros a romper lo que estaba mal hecho y a terminar lo que habían ejecutado mal para que cumpliese el código técnico del SAS y el SAS pudiese asumir ese edificio, abrirlo como consultorio, que es lo que ha hecho, y posteriormente vendérselo, porque así lo conveníamos, como hemos hecho, venderle el centro de salud o consultorio. Y ahora queda la tercera importantísima fase, ¿no? Porque si primero desbloqueamos la situación con la consejería, que fueron 9 años, ha sido de trabajo duro y muy intenso, desbloqueamos el procedimiento, lo terminamos con recursos propios, se lo cedemos a la Junta para que lo pudiese abrir, que lo abrió y lo dotó de mobiliario, y posteriormente el expediente de enajenación o venta, que lo hemos hecho y lo hemos terminado y no lo han pagado, y falta la tercera fase. Pero digo que la complejidad de todo el procedimiento es muy complejo. La tercera fase, que me parece fundamental, que es lo importante, el servicio público que le tenemos que dar a los vecinos, la Junta de Andalucía, que es la competente en la materia. ¿Qué ocurre? Pues estamos trabajando en ello, tenemos un informe de evaluación, llevamos 2 años trabajando con este asunto. No es fácil, evidentemente hay que subir, tiene un coste anual de incremento de en torno al 1 millón de euros, porque hay que incrementar en 5 médicos, 5 enfermeros, 6 conductores celadores, la ambulancia, para que tengamos un servicio 24 horas. He tenido reuniones con 2 consejeros distintos, se ha estudiado, el director general también tiene el estudio hecho, está inicialmente aprobado, tiene que pasar por Consejo de Gobierno, y también tengo el compromiso del presidente Juanma Moreno de la Junta de Andalucía. Y tengo que decirle al pueblo, no se puede vender humo, no se puede decir a la gente, algunas formaciones políticas que concurren a las elecciones, que tienen una varita mágica. No existen varitas mágicas. Fijaros, nosotros que gobernamos la Junta de Andalucía, la cercanía que tenemos con el gobierno de Juanma Moreno, el compromiso que tiene el presidente con Herrera y con este centro de salud, porque él mismo prometió que esto iba a ser así. Obviamente no me pueden decir, porque hayan ido o hayamos ido a una concentración puntual, que las reuniones que hemos tenido de calado, de profundidad, de trabajo en los despachos, analizando los costes, viendo las dificultades, alguien dice que lo va a hacer antes. Lo veo prácticamente imposible. No se puede, digamos, engañar a los vecinos. Si alguien está más cerca que nadie de conseguir ese objetivo para Herrera, es el gobierno que lo ha trabajado, y además que lo ha trabajado con el gobierno de Juanma Moreno, que pertenece a nuestro grupo. O sea, es la realidad, y el que quiera ver otra cosa pues se está engañando a sí mismo. El trabajo está muy avanzado, el compromiso está ahí, y en el mapa sanitario de Andalucía Herrera va a tener un centro de salud 24 horas, y si el pueblo así lo quiere, dentro del 28 de mayo, en la próxima legislatura, con nuestro equipo. O sea que hablamos de poco tiempo en el que Herrera disponga de una zona básica de salud. Efectivamente, todo está condicionado evidentemente a la problemática que hay de los médicos, porque no podemos obviar que hay unos problemas de médicos en España, en Andalucía y en nuestra comarca, Puente Genil. Eres de Puente Genil, sabes perfectamente que eso existe y está generalizado. Evidentemente, para incrementar el número de médicos en Herrera, tenemos la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los gobiernos que son los responsables de que haya más plazas MIR, de que haya más capacidad médica. Oye, porque al final se pueda dotar, va a estar condicionado, tiene que estar condicionado al final a esa ampliación de médicos que tiene que haber la disponibilidad.
También quería que aclarara... Pero me gustaría también terminar el bloque de los 12 años que me pregunten, ¿no? Porque luego tuvimos una cierta normalidad y empezamos a pagar a los proveedores, la deuda se controla de 2015 a 2019, pero en 2019 el pueblo decide apoyarnos con mayoría absoluta y en el 20 tenemos 2 años complicadísimos de pandemia, pero eso quiero decir que son 12 años muy complejos. 12 años que no son al uso, 12 años dificilísimos. Primero, los 4 primeros años con una crisis económica global en Andalucía, en España y en el mundo también la crisis bancaria, y en Herrera por la enorme deuda heredada y los 3 problemas que he explicado anteriormente. Y en el 2019-2023 una pandemia de 2 años, con lo cual la verdad que eso no nos ha permitido desplegar todas las políticas que nos hubiera gustado, porque ya digo, hemos tenido que abordar situaciones de una enorme dificultad. Se encontró usted con un ayuntamiento en quiebra técnica a nivel económico y sí ha remarcado también que en estos 12 años atrás usted no ha, bueno, y el gobierno del Partido Popular frente al Ayuntamiento de Herrera no ha subido impuestos. No hemos subido impuestos, hemos bajado impuestos y le explico. Lo cierto es que cuando llegamos en 2011 nos encontramos en una situación muy difícil y subimos el IPC de algunas tasas, el 3%. Pero en el 2012, en cuanto que ya en 2012-2013, en cuanto que pudimos respirar económicamente, bajamos la tasa de basura un 9%, pero pasamos de recoger la basura 6 días a 7 días, o sea, cobramos menos impuestos por la tasa y mejor servicio, 7 días. El impuesto de vehículos lo bajamos un 12%. El impuesto de construcción, el ICIO, lo bajamos un 25%. Y el IBI, que heredamos también una subida de 10 años, de 2004 a 2014 del gobierno anterior, viendo que teníamos 4 años que iba a subir algo por los valores catastrales, decidimos bajar el tipo impositivo del 0,66 al 0,64. Y 12 años con la inflación que hemos tenido, con la subida de precios, porque el ayuntamiento es como una casa grande, en fin, al fin y al cabo es como, los precios nos han subido como a todos, la obra ha subido, el cemento ha subido, el hormigón ha subido, el hierro ha subido, los salarios de los trabajadores empleados públicos han subido, todo ha subido, y en cambio hemos conseguido tener los impuestos más bajos que cuando llegamos al gobierno, con el aumento de precios significativo que ha habido, enorme, un 30, un 40 y en algunas materias que nos sirven de un 100%. Aún así hemos conseguido mantener congelados los impuestos y algunos de ellos, como he dicho, bajarlos con respecto a 2011. Sí, ha quedado reflejado ese gran esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento en estos 12 años atrás. Ahora hablaremos de los próximos 4 años, de las propuestas que presentáis desde el equipo, un equipo que usted presentó el pasado 15 de abril. Personas que a su juicio se encuentran muy comprometidas y al servicio de lo público. Me refiero a Ana María Canela en el número 2, en el número 3 Alejandro Jesús Suárez Pérez, en el 4 Isabel María Roldán Gálvez, en el 5 José Ramón Álvarez Suárez, en el 6 Ana Belén Jurado Martos, en el 7 Francisco de Paula Juárez Martín, en el 8 Cristian Manuel Cáceres Llamas, en el 9 Rocío Mejías Jurado, en el 10 Antonio José Mateos Gálvez, en el 11 Antonio Manuel Bermúdez Granado, en el 12 María Paz Ruiz Canela Gálvez, en el 13 María Isabel Solís Benjumea y como suplentes llevas a Paloma Roldán Jiménez, a Ángel Custodio Jiménez Moreno y a Susana Moreno Asencio. ¿Cómo definiría a su equipo? Bueno, al final es un equipo solvente, buenas personas, que es importante, honradas, que me parece fundamental en la vida pública y con una enorme experiencia, no solo en lo público, algunos, sino también en lo privado, porque todos tienen una enorme trayectoria en la vida privada también. Y creo que además refleja perfectamente sociológicamente lo que es un municipio. ¿Por qué? Porque tenemos personas jóvenes de menos de 30 años, tenemos componentes que están en la mediana edad y algunas personas que son mayores. Yo creo que es la lista más equilibrada que concurre a estas elecciones, por la experiencia, por la cualificación que tienen profesional y también por las edades, porque no solo de jóvenes se compone la sociedad, ni de mayores. Tienes que buscar una lista que entiendan todas esas sensibilidades, porque no piensa igual, ni ve la vida igual, ni tiene las mismas necesidades un joven de 20 años que una persona de 65. Por eso es fundamental, ni de 40. La necesidad de una persona de 40 años no es lo mismo que de 28. Por eso entendíamos que teníamos que tener un equipo no solo de gente preparada, gente joven, gente de una edad mayor, gente jubilada, que también hay muchos jubilados, y tenemos que sensibilizarnos con ellos por sus necesidades. Por eso entendíamos que teníamos una lista lo más parecido a lo que tenemos en la sociedad local, y yo creo que es la más representativa. Yo creo que esta lista es lo más representativo, pero no solo por franja de edad, sino también por la cualificación profesional, por su experiencia en el ámbito privado, por su experiencia en el ámbito público, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en la ingeniería, en el urbanismo. En síntesis, yo creo que es un equipo comprometido y con una enorme solvencia.
Vamos a mirar, si le parece, hacia el futuro, ya que hemos echado la vista atrás anteriormente. Cuéntenos qué inversiones en el ámbito público y en el privado van a llegar a Herrera en los próximos... Bueno, evidentemente me gustaría hacer un pequeño repaso también de las cuestiones que hemos realizado en estos 4 años. He hablado un poco de una gestión, de una herencia, aparte, pero también quiero hablar un poco de las cuestiones que hemos puesto en funcionamiento, ¿no? Hemos hecho grandes inversiones. La primera de ellas, me parece, de las primeras de esta legislatura, me refiero a la legislatura 2019-2023. En el 2020, gracias a una subvención que conseguimos del Gobierno de la Nación, de España, pudimos cambiar todo el alumbrado público por tecnología LED. Algunos nos criticaron, ¿no? El grupo socialista nos criticó porque decía que qué hacíamos cambiando una luminaria y habíamos gastado casi 1 millón de euros en algo que no hacía falta. Fue una apuesta por la eficiencia energética. Por la eficiencia energética. Hoy, con los precios, que todos sabemos lo que ha ocurrido, el tiempo nos ha dado la razón. Evidentemente el coste es el 50% y además era subvencionado, con lo cual al 20-80. El 80% lo paga el Gobierno de España y el 20% el municipio, con lo cual es una gran inversión para nuestro país en cuanto a eficiencia energética. Otra gran inversión que hemos hecho en eficiencia energética que me parece fundamental es el colegio. Hemos dotado al colegio del envolvente, hemos dotado al colegio de climatización en primaria, climatización en infantil y de pizarras digitales. La inversión total que hemos hecho, bueno, lo que son todo el envolvente, ventanas, 1.034.000 euros, solo la parte del envolvente de primaria, pero casi 100.000 euros en infantil, más la pizarra digital. Hemos gastado 1.200.000 euros en educación. Hemos ampliado un aula más en la guardería. Hemos pasado de 7 a 8, una gran apuesta por la educación, 1.200.000 euros en una legislatura tan compleja como esta, hemos dicho, por la pandemia. Gastados invertidos, mejor dicho, porque la inversión en educación me parece fundamental. También hemos apostado por la cultura, con esas novelas de jornada de novela histórica, que han venido figuras de primer nivel, como Isabel San Sebastián, Santiago Postiguillo, José Calvo Pollato, José Luis Corral. En fin. Bueno, jornadas que están muy consolidadas ya en el municipio. Muy consolidadas, efectivamente. Hemos seguido apostando e incrementando a la Asociación del Teatro Escampolo su actividad, la subvención, las ayudas. Estamos haciendo un gran edificio nuevo, el edificio multifuncional cultural, que lo hemos iniciado con ayuda de la Diputación de Sevilla, subvenciones de la Diputación de Sevilla, para tener un edificio multifuncional que permita que tanto las bandas de música, que también la hemos apoyado con la subvención, incrementando esas subvenciones, al flamenco, pues todo ese tipo de interpretaciones teatrales, la banda de música, flamenco, todo eso se va a poder hacer en ese edificio multifuncional cultural que estamos adaptando en la caseta, lo que era la caseta municipal, que va a ser un gran edificio que nos va a permitir hacer multifuncional múltiples tipos de actividades culturales y de festejos también. Pues una gran inversión que hemos hecho ahí. Hemos hecho una gran apuesta también por el flamenco. El flamenco, apoyamos claramente a la Peña Flamenca, le damos su subvención a las asociaciones culturales, a todas. Me parece que hemos hecho un gran apuesto por la cultura. Y además, yo pensaba hacer esta entrevista en la Termas Romanas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que ha sido la gran olvidada, ¿no?, la cultura en todo lo que veo en la televisión. Veo a todos los políticos de unos signos, da igual, hablando de muchas cosas. Pero ¿dónde está la cultura, el patrimonio histórico? Me parecía fundamental esta materia y por eso a priori pensaba hacerlo allí, pero bueno, en fin, como hacía tiempo regular, hacía mucho aire, pues al final hemos decantado por este magnífico edificio, pero es una gran apuesta. También ahí hemos conseguido una gran subvención, el 1,5 cultural del Gobierno de España. Hemos invertido 90.000 euros en la restauración de las termas romanas y también hemos adquirido con fondos propios el suelo contiguo, porque hemos hecho un estudio de prospección y hemos descubierto que hay un gran edificio y el proyecto está terminado por parte de la Junta para descubrir ese gran edificio y ponerlo en valor para nuestra cultura, por nuestro patrimonio. Pues digo, una apuesta por la cultura y por la educación, que nos parece fundamental. Pero no solo hemos hecho eso, también hemos apostado con este edificio por el impulso del desarrollo de los jóvenes. Un proyecto que se creó hace 7 años, ¿no? Sí, empezó ahí, pero realmente el desarrollo, porque una cosa es iniciar el edificio y luego llenarlo de contenido, porque al final lo importante no es solo el edificio, que lo es, pero el contenido. Hemos conseguido que uno de los grandes técnicos de la comarca, hemos hecho un mini GDR, porque arruinaron, el PSOE de la comarca arruinó aquel GDR, por motivos que no sé exactamente, y que hicimos nosotros, al mejor técnico que había, lo fichamos para que trabajase en este gran proyecto y tuviéramos un mini GDR aquí,
para poder impulsar, darle a los jóvenes la posibilidad de crecer y a las empresas ya existentes poder captar fondos públicos. Se han tramitado ya 3 millones de euros en fondos públicos y se han captado 2 millones en un año y medio. Es una gran apuesta que hemos hecho por el desarrollo local. Evidentemente seguimos trabajando, se está desplegando todo este proyecto, pero ya hemos empezado y va en muy buen ritmo. Pero no solo este proyecto, también hemos apostado por la vivienda protegida. Ha sido difícil porque los precios han subido mucho, las licitaciones nos han costado tiempo, porque la verdad se nos quedó 2 veces desierta. Al final vamos a invertir 1,6 millones en construir 15 viviendas que ya han comenzado la vivienda protegida y van a ser una realidad en un año. Vamos a poder entregar vivienda protegida gracias a la subvención de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, pero la gran aportación la ha hecho el Ayuntamiento y la apuesta por el Ayuntamiento, pero grandes inversiones también en caminos. No hay pueblo en la comarca que haya conseguido 2 millones de euros en ayudas para el arreglo de caminos. Hemos asfaltado caminos, prácticamente todo el término está en perfecto estado y ahora mismo se está actuando en 3 frentes distintos, con 3 empresas distintas, para dejar prácticamente el 90% del término en perfecto estado, porque nos parece fundamental a los agricultores, que es nuestro tejido productivo. Nuestro tejido productivo es que tengan las mejores infraestructuras para poder trabajar. Y además hemos apostado también hemos conseguido una gran subvención para una casa consistorial, un ayuntamiento que lo financia 100%, la Diputación de Sevilla. Nos parecía interesante esa enorme subvención, que no podíamos renunciar a ella, porque era concentrar en el mismo edificio todos los servicios públicos para mayor comodidad de los vecinos. También hemos conseguido una gran ayuda por parte de la Junta de Andalucía en algo que nos parece fundamental para mí, el servicio público por antonomasia, que es el agua potable. El agua potable, y aquí me quiero parar un momento. En el 2011, cuando nosotros secuestramos de alguna manera el servicio de agua, porque el gobierno socialista lo tenía privatizado a una empresa privada y luego tenía pensado entregárselo al consorcio de Planesia, al que está hoy con un convenio. Nosotros gestionamos 2 años el agua potable porque teníamos en Baja, que nos parecía fundamental que en la Baja el servicio sea municipal, porque es el único servicio público rentable, además todos son deficitarios. Y yo apuesto por ese modelo, siempre aposté por ese modelo, pero el convenio y la ley nos dijo que estaba firmado, estaba aprobado y había que cumplirlo, y tuvimos que cedérselo en Baja al consorcio del Planesia. Pero yo aquí me quiero detener porque los vecinos tienen que saber que no les dijeron la verdad. La oposición no les dijo la verdad y la hemeroteca está ahí. Nosotros decíamos que si el agua pasaba al consorcio se iba a duplicar el recibo, y hoy en día se puede comprar recibo en el 2011, 2012, 2013, cuando estaba en manos del ayuntamiento, porque lo cogimos en aquellos años, y hoy el recibo de agua hoy se paga el doble que se pagaba antes, con lo cual no le dijeron la verdad a los vecinos. Ellos decían que el agua no iba a subir, el agua ha subido. Por eso, pero digo, y me quiero parar aquí, porque la Junta de Andalucía en nuestro municipio ya ha iniciado una gran inversión de 5,4 millones de euros para conectar Gallo con el depósito de Don Blas y además construir un depósito de 3.600 metros cúbicos. 3.600 metros cúbicos, que es el doble de la capacidad de los 2 depósitos actuales. Nos parece fundamental por una doble vertiente, ¿no? Primero, garantizar agua potable para el ciudadano, y segundo, garantizar agua potable para la industria. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy el caudal que tiene la tubería no permite que se puedan instalar más industrias en el municipio. No tenemos caudal. Con esta inversión que ya ha iniciado y va a durar un año, de 5,4 millones, repito, Herrera va a tener garantizado el agua potable por la calidad de esa y la restitución de esa tubería, y además cualquier empresa que se quiera instalar en nuestro municipio tenemos capacidad de darle el caudal necesario, o el agua o los informes sectoriales necesarios para que se pueda instalar. Hoy no es posible. Por eso me parece fundamental que la Junta de Andalucía y Juanma Moreno haya apostado por esta obra tan importante y no la haya pagado al 100% con recursos propios de la Junta de Andalucía, porque no la ha subvencionado. Este tramo no entraba dentro de la subvención europea. En síntesis, yo creo que hemos hecho grandes inversiones. Bueno, y no nos podemos olvidar, por supuesto, de la ampliación de la Escuela de Equitación, que se ha ampliado casi al doble la capacidad que tiene actualmente. No nos podemos olvidar de toda la gran infraestructura de sustitución de los uralitas que hemos hecho en todo el municipio. Estamos ahora casi al 90%, y hemos eliminado los uralitas de las tuberías de agua potable. Y hemos invertido en esta legislatura 2 millones de euros en ese cometido, con lo cual me parece también una gran inversión. En algo tan importante como es que la red de agua potable en Baja esté en perfecto estado y que la uralita esté eliminada. 2 millones de euros. Algunos nos dicen, bueno, ¿por qué levantan tantas aceras? No, nosotros no levantamos las aceras, nosotros cambiamos el desagüe y las tuberías
y luego evidentemente hay que poner la acera de nuevo, obviamente, pero la apuesta es sustituir la uralita y ya estamos en un 90% de uralita que ha desaparecido de nuestra red. Con lo cual, el servicio de agua va a tener la alta por la tubería de Gallo, el depósito totalmente nuevo, con 5,4 millones de euros invertidos, y por parte del ayuntamiento pues ha invertido una gran cantidad con fondos PFOEA para eliminar toda la uralita. Con lo cual, le digo, grandes inversiones. También hemos hecho la Plaza Manuel Vázquez, hemos hecho una gran obra en el tema deportivo. Porque bueno, al final dicen, oye, el deporte siempre ha sido un referente, pero lo hemos continuado, lo hemos incrementado. En 12 años hemos invertido más de 2 millones de euros en instalaciones deportivas. En la anterior legislatura hicimos las 3 piscinas completamente nuevas, hicimos el bar nuevo, las depuradoras, pero en esta legislatura hemos sustituido el campo de césped artificial, 200.000 euros, la cubierta del graderío del estadio Manuel Nieto Garrigó, se ha hecho ese estadio completamente nuevo. Se han cubierto las pistas de pádel, se le ha cambiado el piso, se han hecho 2 pistas de fútbol, otra de calistenia, una pista de baloncesto exterior, una pista de tenis, o sea, una gran inversión en deporte en esta legislatura que supera los 700.000 euros. En las 3 legislaturas más de 2 millones de euros. Hemos hecho una gran apuesta por el deporte, hemos continuado haciendo en esa línea, hemos hecho muchas más disciplinas deportivas, muchos más monitores deportivos. Herrera hoy entonces funcionaba bien deporte, hoy funciona mejor todavía porque hemos seguido con esa gran apuesta en materia deportiva. Sí, me consta que esas infraestructuras deportivas que habéis llevado a cabo son la envidia además de los municipios colindantes. Sí, porque es de justicia también decir que ahí heredamos un buen trabajo por parte de los anteriores gobiernos y nosotros lo hemos continuado, porque todo aquello que hemos visto que era bueno para el pueblo, evidentemente no solo tenemos que potenciarlo, mejorarlo y seguir con las inversiones. Y 2.200.000 de inversiones en deporte, en infraestructuras deportivas, en técnicos, en monitores, en nuevas disciplinas, me parece una gran apuesta por esto, porque es salud, hay que apostar por la salud y el deporte es salud. ¿Y qué inversiones van a llegar de cara a los próximos años en Herrera? Bien, tenemos previsto, yo quiero empezar por hablar de la parte industrial, ¿no? Me parece fundamental que el Ayuntamiento de Herrera ya hemos empezado. La pandemia nos retrasó muchísimo, vamos a hacer la segunda fase del polígono El Bujeo, ya tenemos la parte administrativa prácticamente trabajada, tenemos que hacer las publicaciones y vamos a poner a disposición de forma inmediata, en cuanto se termine, calculamos que un año y algo, 38.000 metros industriales en la segunda fase del polígono El Bujeo, y iniciar todo el procedimiento administrativo para el futuro, pero eso es a medio o largo plazo, un nuevo polígono industrial que estará ubicado, la idea que tenemos, entre la estación de AVE, las A380 y la nueva autovía del Olivar. 400.000 metros cuadrados brutos, que es lo que queremos desplegar ahí, pero es un proyecto, ya te digo, a medio plazo y que requiere ese gran proyecto, no el Bujeo, la segunda fase, que sí lo haremos con recursos propios porque es una obra que podemos acometer, pero ese gran polígono sí que requiere de financiación externa porque es muy costoso, ¿no? Y lo haremos en fase en función de esas posibilidades. Otro hay gran inversión que depende de financiación externa, es la circunvalación de la carretera, se llama el Pechín, carretera ESI, al final también depende, es una apuesta que tenemos y queremos trabajar con la Junta de Andalucía para ver si de una vez por todas, después de 40 años, conseguimos que haya una circunvalación y quitar el tráfico tan grande que hay por esa calle. Pero ya digo, depende de que nos financien esa gran inversión. Otra importante inversión, desde el punto de vista social, dependiente también de financiación externa, la tenemos pedida de los fondos de Generation, que es una residencia para nuestros mayores. Nos parece fundamental. No hay nada más social que tener una gran residencia con capacidad suficiente, adaptada a los tiempos y a las necesidades de nuestros mayores. Es una gran inversión, son más de 6 millones de euros la previsión que tenemos para 100 usuarios, habitaciones individuales, gran zona ajardinada. ¿Cuándo podrá estar finalizada esa obra? Esa obra, ya digo, va a depender de la financiación. Esta parte que he explicado primera, dependemos mucho de financiación externa, con lo cual el compromiso siempre está dependiente de la financiación externa, pero nos parece una inversión que no se puede dejar pasar. Herrera necesita una gran residencia, una residencia para mayores. El futuro, la vida está cambiando, los jóvenes cada vez se mueven más, el tema laboral, la idiosincrasia de la sociedad es distinta y yo creo que tener un sitio adaptado, moderno, yo le digo un hotel de 5 estrellas para nuestros mayores me parece fundamental en la parte social. Y tenemos muchas más actuaciones, por ejemplo queremos ampliar la Casa de Cultura, porque nos parece que la Casa de Cultura se ha quedado antigua, necesita una ampliación de ese auditorio, necesita una modernización, eliminar barreras arquitectónicas.
Y también esa peña flamenca pues también entraría dentro de esa reestructuración que permitiría tener una peña flamenca en fin, mucho más acorde, mucho más moderna, tenemos, y bueno, y terminar por supuesto ese edificio multifuncional cultural que ahora mismo está en obra. En síntesis, estamos hablando de grandes inversiones, seguir apostando por la vivienda protegida. Hemos iniciado ahora mismo la construcción de 15, la vamos a acabar en un año y algo, pero nuestra idea es seguir construyendo vivienda protegida. ¿Cuántas? No lo puedo saber. ¿Por qué no puedo decir una cifra exacta? Porque la vivienda hoy la construcción está a un precio desorbitado y si no hay ayudas de otras administraciones no podemos saber cuánta vivienda vamos a poder construir. Va a depender de que haya un pacto real por la vivienda de gobiernos autonómicos y gobierno de la nación. Sin su ayuda no vamos a poder hacer vivienda. Si nos ayudan, por supuesto, vamos a intentar en la Gera Sur hacer tantas viviendas sociales y viviendas protegidas como nos permitan las ayudas que recibamos de otras administraciones. Vamos a continuar con la mejora y el arreglo de los caminos, no vamos a dejar de ello, me parece fundamental, y la colaboración público-privada también me parece un aspecto fundamental. En este aspecto hemos conseguido en esa colaboración público-privada, en la parte administrativa, la parte que nos toca, ¿no? La inversión evidente ha sido privada, con ayuda de la Junta de Andalucía, y hemos conseguido que Olestepa compre 52.000 metros cuadrados en el municipio, haga su bodega, su almacén, y el futuro pues es muy alentador porque creemos que hay muchas posibilidades de futuro en ese proyecto de Olestepa en nuestro pueblo. También Herrera, sin los riegos no sería lo que es hoy, no tendríamos esta clase media que hoy tenemos, que consiguió Manuel Vázquez en el 83, pero que ahora la comunidad de regantes ha hecho una gran apuesta y la ayuda de la administración local siempre está ahí para conseguir impulsar la tramitación administrativa, reducir plazos, conseguir los informes sectoriales para que las cosas sean posibles, no solo con la bodega Olestepa, sino con este proyecto de riego que va a permitir que se pongan 700 fanegas más de riego por el aprovechamiento conseguido, sino también las aguas residuales que también Herrera se le ha permitido y ha entrado dentro del proyecto, que puede aprovechar las aguas residuales, con lo cual vamos a contar con 1.000 fanegas más de regadío en nuestro municipio, y también la colaboración con la agropecuaria para esa gran ampliación que tiene prevista de 8 millones a 15 millones y la línea de almendro. Por eso nos parece fundamental, es la parte troncal de nuestra economía, el riego, la agricultura, el sector agroalimentario. Tenemos que apostar por eso, aparte de, ya digo, de esta infraestructura que hemos puesto en marcha con este equipo técnico, para otro tipo de actividades económicas, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, Jorge, ¿cómo pensáis seguir reforzando la localidad? Bueno, hoy en día contamos con 11 agentes. Yo pertenezco a la Federación de Españoles de Municipios y Provincias. Estoy en el Departamento de Seguridad Ciudadana y el ratio que tenemos marcado entre 1,8 y 2 agentes por cada 1.000 habitantes. Hoy en día Herrera cuenta con 1,8, tenemos 11 agentes, tenemos servicio ya 24 horas, ha costado trabajo porque es un asunto complejo, las oposiciones son largas y complejas, luego los policías pueden aprobar aquí en otro municipio y luego piden traslado, con lo cual cuesta mantener una estructura tan grande. Hoy podemos decir que Herrera cuenta con la plantilla de policías por habitante más alta de la comarca, con mucha diferencia del resto. Ningún pueblo puede permitirse tener hoy, a excepción de Herrera, que sí lo tenemos, un servicio 24 horas con patrulla de 2 agentes, con lo cual luego también hemos puesto un dispositivo de cámaras fuimos de los primeros municipios con un circuito cerrado en anillo, 30 cámaras de vídeo de control del tráfico, y ahora va a ser una segunda ampliación con 20 cámaras más, con una subvención de la Diputación de Sevilla. Evidentemente, ¿queremos apostar por tener más agentes? Pues sí. Dentro de nuestras posibilidades económicas, ya tener 11 agentes es un gran esfuerzo. La idea son 13, pero bueno, yo creo que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Herrera, teniendo el ratio más alto de agentes por cada 1.000 habitantes de toda la comarca, con una enorme diferencia y un servicio 24 horas, me parece fundamental. No solo eso, también tenemos seguridad privada que vigila los edificios por la noche, 4 días a la semana. Estamos financiando a las cooperativas con subvenciones para tener la Guardia Rural con 24.000 euros anuales, para que en el tiempo de la recolección de la aceituna estén garantizadas, que no les roben sus cosechas. Por eso digo que hemos hecho una gran apuesta por la seguridad, y por eso tenemos el índice, y no lo digo yo, lo dice el delegado de Gobierno de España y el propio coronel, tenemos el índice de delincuencia más bajo de la provincia, de la comarca y del país. Jorge, de cara a los resultados electorales que se conozcan ya el próximo domingo 28 de mayo, ¿cree usted que se respetará la lista más votada o cree que puede haber alianzas? Bueno, al final yo entiendo que lo que permite el sistema democrático y las leyes, si al final no hay mayorías absolutas, evidentemente puede haber alianzas. Yo fui investido en el 2011
porque me apoyó el Izquierda Unida. Hay líneas rojas, ¿no?, en todo. Estamos viendo algunos pactos a niveles nacionales que yo me parecen, vamos, no voy a poner el adjetivo, ¿no?, lamentables, ¿no?, pero en un municipio donde nos conocemos, que en un momento dado pueda haber pactos, bueno, en fin, si el pueblo ha decidido que no haya mayoría absoluta, evidentemente no queda otra forma de gobernar que no sea con alianzas para conseguir sacar adelante los proyectos. Y ya para finalizar, antes de que se dirija a Cámara a los ciudadanos que nos ven a través de REA Televisión y pida el voto para el Partido Popular, que siga confiando en vosotros, en el gobierno local, quiero que me aclare por qué se sigue presentando como candidato a la alcaldía, porque muchos le están achacando que solo dijo que a partir de 8 años ya no se debería de presentar nuevamente. No fue exactamente así, yo dije que lo ideal, porque yo lo entendía así en ese momento. No había llegado al gobierno, tampoco tenía experiencia a la hora de gestionar un municipio, y digo, lo ideal son 8 años. Lo pensé y lo dije en una entrevista. Evidentemente tampoco me imaginaba que me iba a encontrar 4 años donde prácticamente no podía desplegar ninguna política expansiva, porque heredé 4 años de una crisis económica tremenda, donde la herencia recibida era terroríficamente mala, donde prácticamente me dediqué a solucionar los problemas de la deuda que nos dejaron los gobiernos socialistas anteriores, con lo cual 4 años que lo que hicimos fue resolver los marrones y los problemas, que era mi obligación, por supuesto, que nos dejó el gobierno anterior, y luego el 19-20-23, una legislatura una crisis sanitaria sin precedentes, donde realmente 2 años confinados, donde el gobierno todos sus esfuerzos, casi todo su tiempo lo dedicó a intentar buscar una solución a la inmediatez, con la incertidumbre que había en aquella pandemia, donde los ayuntamientos muchos nos vimos en la necesidad de buscar mascarillas, cosas que desconocíamos y que no habíamos vivido nunca, con lo cual, fijaros, estoy hablando 4 años de herencia económica terroríficamente mala, nos dedicamos a gestionar una situación complejísima, y 4 años últimos donde 2 años de pandemia pues evidentemente ralentizan muchos de esos proyectos. Me es paradójico, ¿no? Yo cuando escucho hablar a la oposición de este asunto, ¿no?, cuando se han pegado gobernando a mismo alcalde 24 años y pensaba hasta 30 o 60, no sé, todo lo que pudiese, porque no tenía previsión de irse, ¿no? Pero además un candidato que también decía que él venía a la política a servir, y criticaba el sueldo de los políticos que cobran sueldo, y lo primero que ha hecho ha sido, en cuanto se lo han permitido, pues liberarse la Diputación de Sevilla con un sueldo de 45.700 euros, más seguridad social, que le cuesta al pueblo, a la Diputación 60.000 euros, junto con su compañero de fila, el anterior alcalde, que también ha estado liberado la Diputación de Sevilla 11 años, con otro gasto de 60.000 euros para la Diputación. Bueno, porque al final le digan a uno que 8 años con la herencia que me habían dejado, y ellos el ejemplo que han dado cuando decían que criticaban los sueldos y que no tienen ningún interés en ese asunto, y en cuanto que ha podido, pues ha ido a la Diputación a trabajar, ojo, a trabajar entre comillas, porque lo vemos compatibilizando con su negocio privado, en fin, deja mucho que desear. Muy bien, pues ya le permito que se dirija a los ciudadanos de Herrera para que sigan confiando en el Partido Popular frente al Ayuntamiento de Herrera. 12 años, desde luego, en el gobierno local y mucho recorrido, desde luego, y bueno, pues quisiera que se dirija a los ciudadanos para que sigan confiando en usted y que le voten el próximo 28 de mayo. Bueno, me conocéis, lo importante, el pueblo sabe cómo he trabajado estos años, cómo hemos trabajado desde nuestro grupo, la cercanía, con la humildad, puertas abiertas, mano tendida, reparto de trabajo, rotación, políticas sociales, políticas económicas, pago a proveedores, en tiempo y forma. Yo creo que ha habido, con toda la humildad, un trato muy cercano, un trato donde hemos intentado que aquellas personas que peor lo estaban pasando, darle la mano, igualarlo, equilibrarlo con el resto de la sociedad, puertas abiertas a todo el mundo. El ayuntamiento dejó de ser aquella institución donde al amigo el favor y al enemigo la ley, a pasar a ser un ayuntamiento de todos, un ayuntamiento abierto a todo el mundo, donde había un equipo solvente, donde hemos saneado las cuentas públicas, ya digo, donde se ha tratado a todo el mundo por igual, sin distinción de familia, partido o condición, y eso nos parece fundamental. Por eso digo, con toda humildad, me conocéis perfectamente, no me mueve ninguna ambición personal, ninguna, solamente el servicio público y la voluntad de que nuestro pueblo pueda seguir creciendo y mejorando. Muchas gracias.
Pues hasta aquí los programas especiales que hemos realizado en Herrera Televisión de cara a los próximos comicios electorales que se celebrarán este próximo domingo 28 de mayo. Esperamos que hayan sido de su agrado, que les hayan ayudado para decidir y poder votar este próximo domingo, y nada más por nuestra parte. Muy buenas noches.